La invasión de la avispa asiática ha llegado para quedarse. Esta especie invasora entró en España en el año 2010 y desde entonces se ha establecido por todo el norte peninsular. ¿Por qué ha saltado la alarma? La avispa asiática ha sido cobrando protagonismo en los últimos años y es frecuente encontrarse de cuando en cuando con titulares que nos hablan de personas fallecidas a consecuencia de su picadura. Este hecho, unido al carácter depredador de la especie, que literalmente decapita a las abejas para quedarse con sus partes más nutritivas, el abdomen y el tórax, ha contribuido a que la avispa asiática ocupe el papel de invasora asesina en el imaginario colectivo. En este artículo vamos a hablar de esta especie, de cómo se ha instalado en nuestro territorio y de cuáles son las amenazas reales que su llegada supone para la salud, la economía y los ecosistemas. ¿Cómo es la avispa asiática? Para empezar, la avispa asiática o betulina es un himenoptero originario del sudoeste asiático, de un tamaño similar al avispón europeo, pero que se puede reconocer con facilidad ya que presenta un aspecto más oscuro que los otros avispones presentes en Europa. Su cuerpo es su mayor parte negro y marrón oscuro, con escasos dibujos amarillos y anaranjados. Construye grandes nidos sobre las copas de los árboles, aunque también se han detectado en construcciones abandonadas, en zarzas e incluso muy ocasionalmente enterrados en el suelo. Se trata de nidos grandes, de hasta de 1 metro de altura, pero que se pueden confundir igualmente con los de las avispas autóctonas de nuestro país. La avispa asiática fue detectada por primera vez en Francia en el año 2006. País al que probablemente llegó por una importación occidental desde China a través del comercio. En España, la primera cita procede del 2010 con la marca navarra del Baztán y desde entonces se ha extendido por el tercio norte de la península. ¿Pero qué impacto reproduce? Vespa velutina se incluye en el catálogo español de especies exóticas invasoras y las consecuencias de su establecimiento en la ciudad de España son ecológicas, económicas y sobre todo preocupa la salud humana. Sin embargo, es necesario destacar que la avispa asiática no es más peligrosa que sus homólogas europeas. La mayoría de las personas que desafortunadamente han fallecido por una de sus picaduras eran alérgicas y, como nos explica el experto en invasiones biológicas e investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, Joan Pino, al ser un poco más grande, su carga de veneno también es un poco mayor, pero son igual de agresivas que el resto de las avispas. Muertes por picadura de avispón asiático hay y seguirán habiendo, igual que también hay varios fallecimientos cada año por ataques de otras avispas. Con respecto a los impactos económicos, el principal problema es que durante la época del verano, en la que tienen que alimentar a las crías, la betulina se convierte en un depredador especializado de abejas melíferas. Sin embargo, es muy difícil, de momento, cuantificar el alcance de estos impactos sobre el sector agrícola. Todavía cuesta encontrar datos fiables sobre este tema, nos explica el señor Pino. El mundo de la agricultura y la apicultura está sometido a fuertes vaivenes económicos debido a factores diversos, algunos globales, como la importación de la abeja o miles de abejas de calidad desde otras partes del mundo y otros locales como las plagas. En este sentido, hay otra invasión que fue el de los ácaros del género Varroa que provocan borroasis y que ha causado grandes pérdidas en los apicultores. En los años 90, esta enfermedad incluso causó prácticamente la extinción de las abejas asilvestradas. Y esto es todo, hay que sumarle a los pesticidas, los efectos del cambio climático, etc. Otro de los problemas a los que se refiere el investigador radica en la ambigüedad del término mortalidad. Cuando hablamos de animales como las abejas, hablar de mortalidad en abejas es muy difícil porque el individuo es la colonia. Podemos entenderlo mejor como el símil de un árbol. Un panal sería como un árbol que cuenta más ramas. Abejas tiene
más grande es. Si mueren ramas, abejas, el árbol panal se hará más pequeño, producirá menos y en caso extremo se llegue incluso a la muerte de la colonia. Por otro lado, y como suele suceder, son las especies invasoras, también hay que considerar el impacto ecológico de la avispa asiática. Esta especie no solo depreda sobre la abeja doméstica, sino que también incluye en su dieta a otros polinizadores y especies de insectos silvestres como la libélula, arañas, mariposas, moscas, orugas, etc. Nuevamente, cuantificar estos impactos es muy complejo y hay que tener en cuenta la evolución y adaptación del propio ecosistema a la llegada del invasor. Cuando hay una introducción de una especie exótica en un ecosistema, se produce lo que llamamos la liberación de enemigos, es decir, esta especie llega sin competidores y depredadores habituales, lo que puede desembocar una gran expansión e incluso en el desplazamiento de otras especies. Esto es lo que ha pasado con la avispa asiática, pero también se darán con otros insectos positivos, porque determinadas especies se están acostumbrando a depredar sobre la avispa asiática, por ejemplo el halcón ovejero. En algunas zonas del país como Galicia incluso se han atrevido a dar citas estimas de más de 20.000 nidos liquidados en el 2009 por esta rapaz. Aves como el abejorro, que tiene muy mala fama entre los apicultores, puesto que depreda sobre las abejas, también se están acostumbrando a incluir a la betulina en su dieta. Definitivamente, la comunidad de depredadores empieza a tomar esta especie como un nuevo recurso interesante a la larga, y esta situación privilegiada de no tener enemigos se va aplacando, con lo cual yo apostaría a grandes rasgos en el futuro por una cierta disminución o estabilización de la población de la avispa asiática. ¿Cómo frenar y prevenir la expansión de la avispa asiática? Desde su llegada en el 2010 hasta el momento actual, el avance de la betulina por el territorio ha sido imparable y se ha establecido especialmente en el tercio norte de la península, ya que su clima húmedo con temperaturas suaves cumple con los requerimientos ecológicos de la especie. Las zonas con un clima más continental, por ejemplo, en la Aragón, están relativamente más protegidas de la avispa, nos explica. Y cuanto al sur, al Mediterráneo, veremos qué pasa. Podría haber un proceso de adaptación local a estas condiciones y eso sería muy dañino porque son zonas con más producción apícola, aunque de momento la expansión es más lenta. La lucha contra la avispa asiática es muy complicada. Hablamos de un insecto con una gran capacidad de reproducción y dispersión de nuevas fundadoras de colonias que además puede volar varios kilómetros en un día. Una vez ha llegado a un territorio es muy difícil controlar a un insecto invasor, porque además las trampas son muy poco específicas y también pueden atrapar a otras especies autóctonas. La estrategia de gestión, control y posible erradicación del avispón asiático, publicada en el 2015 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se centra en la prevención de su llegada y expansión en lugares donde no está asentada en la actualidad y en las zonas en las que ya está establecida, deberían minimizar sus daños a las poblaciones y a las explotaciones apícolas. Aunque sea difícil controlar la expansión de la avispa asiática, podemos y debemos actuar a nivel local. Hay que retirar los nidos de las zonas habitadas para proteger a la población humana y por otro lado establecer medidas de apoyo locales al sector apícola. Dicho esto, si deseas ver y leer información parecida a principales problemas ambientales de cualquier país y parte del mundo, te recomendamos te suscribas a nuestro canal de YouTube, así como también visitar nuestra página web. Aprende, conoce y enriquécete con profesionales en la materia ambiental. ¿Qué esperas en ser parte de esta comunidad educativa? Inscríbete hoy en consejosiberoamericanos.com.